Buenos días o buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con el curso de genética médica y genética clínica de este semestre. Va a estar a cargo del doctor Lautaro Plaza y su servidora, Mónica Martín de Saro. Nos vamos a turnar las clases, las presentaciones, pero de todas maneras vamos a estar coordinándolos en sus clases a la hora que ya está designada. El día de hoy vamos a iniciar con introducción a la genética médica, conceptos básicos, un poquito de historia, vamos a ir viendo compactación y bueno, vamos a abarcar los primeros dos temas que vienen en su temario. Como primera diapositiva, vamos a iniciar con la definición de lo que es la genética. La genética en general es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Entonces son esas características o esos rasgos que vienen desde nuestros progenitores y que van a irse transmitiendo a través de todas las generaciones. Específicamente la genética médica pues se va a encargar de estudiar la variación biológica de los seres humanos, pero relacionada con salud y con enfermedad. Se va a encargar del diagnóstico, la prevención y el manejo de los desórdenes genéticos que se pueden presentar en los seres humanos. La genética médica ahora, con el paso de los años, se ha convertido en una especialidad médica. Entonces tenemos que desde 1956, que se describió el número de cromosomas, pasamos a relacionarlo ya con una enfermedad, que fue el síndrome de Down en 1959, al saber que era tener un cromosoma de más, específicamente el cromosoma 21, y hasta el 2003, en donde se terminó el proyecto del genoma humano y pues logramos conocernos completamente. Entonces se convirtió en una especialidad médica como hubiera podido ser la cardiología, cuyo órgano de estudio es el corazón, o la neurología, cuyo órgano de estudio es el cerebro, el sistema nervioso, y nosotros los genetistas, pues nuestro órgano de estudio es el genoma. ¿Para qué utilizamos la genética médica o la genética clínica? Pues nos permite conocer la herencia en enfermedades familiares, que aunque pudieran ser o considerarse multifactoriales, pues también tienen cierto componente genético y nos permiten orientar a la familia. El mapeo de genes, el saber cuáles son los genes que van a producir qué proteínas o qué productos finales, pues también nos ayuda a poder diagnosticar y eventualmente tratar. Análisis de mecanismos moleculares, saber por qué estamos enfermos, ¿no? En las otras especialidades tienen la fisiopatología, en donde la alteración en la función es donde se estudia, y nosotros los mecanismos moleculares para saber por qué se están produciendo ciertas patologías. Y al final el diagnóstico preciso de estas enfermedades y el tratamiento, que para algunas enfermedades genéticas ya está disponible y en otras pues está en desarrollo. Esto es un esquema de un poquito de la historia, pues está un poco complicado y cargado, pero cuando tengan tiempo denle una leída detenidamente y ahorita en esta clase vamos a ver los puntos principales. Iniciamos con el padre de la genética, Gregorio Mendel, un sacerdote que describe las leyes de la medicina, de la herencia, perdón. En 1865 no se le dio mucha importancia y se retomaron sus estudios más o menos alrededor de 1900. ¿Qué hizo Gregorio Mendel? Pues él se encargó de mezclar y hacer experimentos con plantas, específicamente el chícharo, y mezclar chícharos de raza pura, o sea, con características físicas exclusivas, con otras chícharos de otras características y ver qué pasaba, ¿no? Cuáles eran las características que predominaban o que resaltaban. Entonces, de mezclar vainas lisas con rugosas, si la generación siguiente tenía lisa o tenía rugosa. Tallos altos o tallos cortos, capa rugosa, o color de la flor, etcétera, y describió todos estos hallazgos. Las leyes de Mendel las vamos a ver más adelante en otra clase, por eso ahorita no la voy a tomar, pero bueno, al final de cuentas, el aporte que hizo Mendel pues fue de describir o decir que había caracteres dominantes y recesivos, algunos que aparecían y otros que no aparecían en las siguientes generaciones. En 1869, Friedrich Michner descubre los espermatozoides y aparte ve otro material biológico, una sustancia que él cree o él presupone que se encarga de transmitir las características hereditarias. Se le llamó nucleína en ese entonces, pero no sabíamos exactamente qué era o por qué estaba conformada. Después, Fleming prueba la división longitudinal de los cromosomas durante la mitosis. Entonces,
pues eso nos decía que esa división era lo que esos cromosomas o esa sustancia que veían ahí que se dividía y se iba en partes iguales a las células, pues era lo que pudiera estar transmitiendo las características físicas. Peterson utiliza por primera vez la palabra genética en 1905 y designa así a la ciencia que se dedica al estudio de los fenómenos de la herencia y de sus variaciones. Entonces ya se empieza a ver que tenemos herencia de cosas diferentes o de características que no son lo que nosotros esperábamos. Después, en 1909, Johansen introduce el término gen para expresar a los factores unitarios que demuestran estar en los gametos y pues obviamente es parte fundamental del mendelismo. Aquí ya se empiezan a retomar las teorías de Mendel para poder complementar lo que ellos están descubriendo. Después, en 1910, empieza Thomas Hunt Morgan a hacer sus experimentos para ver dónde estaban los genes, ¿no? Y es galardonado con el premio Nobel en 1933 porque demuestra que son los cromosomas los que tienen los genes. Todavía no sabemos qué conforman los genes, pero sabemos que esos son los que transmiten la herencia y que se encuentran dentro de los cromosomas. Y Morgan, junto con otro doctor estadounidense, pues se encargan de hacer el mapa genético de la drosófila, que es el primer organismo que tenemos definido o reportado un cromosoma. Pasan muchos años, hay muchos otros médicos, químicos, biólogos que se encargan de seguir estudiando la genética, pero llegamos a 1928 con Griffin, que demuestra que las bacterias eran capaces de transferir información genética, y él lo denomina un proceso llamado transformación. Este experimento es muy, muy interesante, lo vamos a desglosar un poquito, y él trabaja con Streptococcus pneumoniae, y él tiene dos cepas, una cepa que tiene una cápsula y otra cepa que no tiene cápsula. Y entonces él infecta a los ratoncitos con esas cepas y se da cuenta que la que tiene que no tiene la cápsula y es rugosa permite que los ratoncitos vivan. Al contrario, la que la tiene lisa hace que los ratoncitos se mueran. Entonces algo está pasando entre esas dos diferencias de cepas de neumonía, que una la hace más virulenta que la otra. A esta cepa que tiene la cápsula o que es lisa, se encarga de calentarla por fuera y luego la inserta en el ratoncito y ve que el ratoncito vive. Entonces, pues hay algo que está pasando, que al calentar esa cepa, le quita la virulencia o le quita la gravedad. Y después lo que hace es mezclar ambas. Mezcla la que sabemos que no mata a los ratoncitos con la que sabemos que sí los mata, pero ya calentada, y se los inserta. Y resulta que el ratoncito sí se muere. Uno esperaría que no fuera así. Si yo ya la había calentado y el ratoncito vivía, como en este de acá, y le estoy poniendo en el que el ratoncito vivía porque no era tan virulenta, pues ¿por qué se está muriendo? Entonces él deduce que esta cepa, que era virulenta y que era la mortal, a pesar de que lo hubiera calentado, transfiere a las otras cepas algún factor que hace que convierta a la cepa no virulenta en virulenta. Porque incluso analizando la sangre del ratoncito ya muerto, se encontraba la cepa virulenta, la de inicio con todo y su cápsula, dentro de la sangre del ratoncito. Entonces eso le llama factor de transformación. ¿De qué estaba compuesto? No lo sabían en ese momento, pero había algo, había una sustancia que podía transformar a otras cepas. Después, en 1930, Levine prueba que la nucleína de Meissner, recordarán, el que descubrió los espermatozoides, esa sustancia que él decía que contenían los genes, pues era justamente ácido desoxirribonucleico y que estaba formado por bases nitrogenadas, un azúcar y un grupo fosfato. En 1940, la investigación de Chargaff fue maravillosa y fue fundamental para poder determinar la estructura del DNA, porque él descubre algo que se llama complementariedad de bases. ¿A qué se refiere? Pues él deduce que siempre tenemos el mismo número de citosinas que de guaninas y de adeninas y timinas, y que son complementarias. Siempre la citosina va a ir unida a una guanina y siempre la adenina va a ir unida a una timina. Después Avery publica que la herencia de la genética reside específicamente en el DNA. Logran hacer o armar esa información en donde ya sabemos que tenemos genes, ya sabemos que la nucleína eran
ácidos desoxirribonucleicos y entonces, pues esos genes están compuestos por DNA. ¿Cómo logran hacer esto? Pues ellos tienen esa sustancia, la nucleína, dentro de un frasquito para hacer el experimento y entonces tienen aquí a las bacterias. ¿Y qué hacemos para descubrir de qué están formadas? Pues si tenemos nosotros proteínas, ¿cómo nosotros destruimos esas proteínas? Pues por medio de enzimas. Y entonces empieza a aplicar enzimas diferentes, proteasas, si es que fueran proteínas, lipasas, si es que fueran lípidos, etcétera, para saber qué era lo que pasaba. Y entonces pone varias y ve qué es lo que pasa con esta cepa virulenta de la que ya habíamos hablado anteriormente con Griffith. Y ve que si se van destruyendo, de todas maneras el ratoncito se muere. Entonces no es eso lo que lo está matando. Hasta que llegamos a la DNasa. Cuando él mete una enzima que se encarga de destruir nucleína o los nucleótidos, pues entonces el ratoncito vive. ¿Por qué? Pues porque le estoy quitando esa virulencia a esa cepa y el ratoncito puede vivir. Es así como sabe que el factor transformante de Griffin es el DNA. Después, esta línea de tiempo que yo encontré, que me pareció muy completa, sí tiene un huequito. Justamente aquí, en 1950, antes de que lleguemos al descubrimiento de la estructura del DNA, está esta mujer, Rosalind Franklin, que es la primera que le toma una fotografía al DNA. Es la primera imagen que se hace por medio de radiación y se puede deducir, o ella formula la hipótesis de que el DNA tiene una estructura doble helicoidal. Esta es la foto que ella publica. Todavía no se conoce la estructura completa, pero es fundamental para que igual Watson y Crick, junto con la teoría de Rosalind Franklin y de Chargaff, pues puedan deducir en 1953 que el DNA es una molécula de doble hélice y pueden ellos presentar su estructura tridimensional. Eso les amerita a ellos un premio Nobel. Rosalind Franklin ya no pudo participar porque falleció y pues el premio Nobel no se da de forma póstuma, pero es importante que sí lo conozcan. Aquí están, Watson y Crick, en la revista Nature, es donde ellos sugieren la estructura para el DNA y pues bueno, al final de cuentas se comprueba que sí es así y les vale el premio Nobel. Estas son las características del modelo que Watson y Crick proponen. Es una estructura de doble hélice, aquí se puede ver. Cada hélice está compuesta por varios nucleótidos que están unidos por enlaces fosfodiéster, que son estos negritos que ustedes ven aquí. Las columnas son antiparalelas. ¿Esto qué quiere decir? Que van en sentidos contrarios. Una columna va en dirección 5' por la posición de los carbonos a 3' y la complementaria va de 3' a 5'. Como les comenté con Chargaff, adenina siempre se empareja con timina y guanina siempre se empareja con citosina. Las dos bases nitrogenadas están unidas por medio de puentes de hidrógeno. Adenina y timina se unen por 2 puentes de hidrógeno y citosina y guanina por 3 puentes de hidrógeno. Es más fuerte la de 3 puentes de hidrógeno, pero aún así con calor ambas pueden destruirse. Y algo que es importante definir, de estas nucleótidos que tenemos, existen o están divididas en dos, purinas y pirimidinas. Adenina y guanina son purinas y citosina y timina son pirimidinas. Ahorita las vamos a ver más adelante. Seguimos a través del paso de los años y en 1956 se establece que el número de cromosomas humanos es de 46 específicamente. Seguimos estudiando DNAs polimerasas para la replicación, etc. Y en 1977 se desarrollan las primeras técnicas para secuenciar el DNA, entonces, para poder leer cada una de esas bases de DNA. Mullis, Kary Mullis, que es muy importante para nosotros en la genética en 1983, permite crear la reacción en cadena de la polimerasa PCR que va a replicar genes. ¿Por qué fue tan importante? Porque nosotros podemos tomarnos una muestra de sangre y obtener el DNA, pero las cantidades de DNA que obtenemos no son tan grandes. Entonces, en un experimento o en dos, pudiera que ya se hubiera acabado y no vamos a estar tomando muestras a cada rato. Entonces, Kary Mullis lo que hace es reproducir la replicación del DNA de manera que
la célula aparece de manera normal en la mitosis y la reproduce in vitro para poder generar múltiples copias de DNA. Y entonces con una simple muestra de unos 3 mililitros podemos tener DNA infinito para poder hacer miles de experimentos. Y pues obviamente esta técnica fue la que nos ayudó a que pudiéramos terminar el proyecto del genoma humano. En 1988, Watson dirigió un grupo de científicos para crear el proyecto del genoma humano, ayudándose de estas técnicas de PCR y de secuenciación. Y bueno, a pesar de no conocer por completo nuestra secuencia del DNA, en 1990 se empezaron ya a crear terapias para tratar trastornos genéticos, específicamente los inmunológicos, y se ponen también en marcha muchos otros protocolos experimentales para tratar enfermedades como oncológicas o metabólicas. En 1997, no sé qué edad tengan todos ustedes, pero a mí sí me tocó verlo de joven, cuando se publica la creación de Dolly, esta primera oveja, que es una clonación, y se produjo a partir de una célula adulta, ¿no? Entonces fue maravilloso ver cómo podemos clonar un ser vivo, aunque no sabíamos qué consecuencias a futuro podrían tener. Pero bueno, estas técnicas ya se han ido modificando y tenemos otros resultados. En el 2003 se completa con éxito el proyecto del genoma humano, con el 99% del genoma secuenciado. Se escogieron a 5 individuos de diferentes partes del mundo y en colaboración, un proyecto a nivel público y otro privado, pues empezaron a secuenciar todos los genes y toda la secuencia de DNA que teníamos para poder establecer cómo estábamos compuestos casi por completo. Seguimos teniendo muchísimos avances, células sintéticas y bueno, vamos a terminar ahorita aquí con el proyecto del genoma humano, pero obviamente ha habido muchísimos más avances. Como les comentaba anteriormente, ya tenemos tratamientos genéticos, no nada más de sustitución de algunos enzimas o de algunas proteínas, sino también ya para modificar el genoma. Vamos a continuar con las definiciones y es importante pues distinguir primero qué es o definir primero qué es el DNA o ADN. Internacionalmente cualquiera de las dos pueden ser usadas. Lo mismo sucede con RNA o con ARN. Pues, es un ácido desoxirribonucleico que desde el punto de vista químico pues es un polímero de nucleótidos. Son muchos nucleótidos unidos. Es una macromolécula que tenemos en todas las células y que contiene la información genética que utilizamos para el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos e incluso de algunos virus. Y entonces está compuesta por una base nitrogenada, por un azúcar, que en el caso del DNA es la desoxirribosa, y por un grupo fosfato. Vamos a ver las diferencias entre ADN y ARN. Les mencionaba que estaban divididas las bases nitrogenadas en pirimidinas y purinas. En el caso del DNA, las pirimidinas son la timina, la citosina, y las purinas son la adenina y la guanina. Tenemos el DNA compuesto por el grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa y nuestra base nitrogenada. Y el ARN se diferencia en que las pirimidinas, en lugar de tener timina, tenemos uracilo, la citosina se queda igual y las purinas son las mismas, adenina y guanina. El azúcar es el que cambia, en lugar de tener una desoxirribosa, tenemos una ribosa. Y si nos vamos a la complementariedad de bases, pues en lugar de que la timina se una con adenina, en ARN el uracilo se une con la adenina. Otra diferencia, no está marcada en esta diapositiva, es que el DNA es una macromolécula de doble cadena y el RNA es una sola cadena. Entonces eso nos convierte al DNA en una molécula más estable que el RNA. Esta se degrada muchísimo más rápido. Aquí tenemos toda la cadena del polinucleótidos, el grupo fosfato, el azúcar y los nucleótidos, las hebras complementarias y la unión de nuestros nucleótidos por medio de los puentes de hidrógeno. ¿Para qué nos va a servir el DNA? Bueno, pues a través de toda la historia que ya les platiqué, seguramente ustedes puedan deducir que el DNA es una molécula que nos permite almacenar información. Es una molécula que es estable y suele preservarse, entonces eso nos ha permitido vivir todos estos años. También se transmite, y por eso la herencia,
pero también es una molécula que puede cambiar, y puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Los cambios para bien nos han permitido evolucionar y de el nombre de Neandertal, que era antes de Australopithecus y toda la demás evolución humana, pues ahora somos lo que somos ahora y podemos sobrevivir y pensar y desarrollar muchísimas cosas a nivel tecnológico. Y al final de cuentas, una de las más importantes también, pues es que se puede expresar, sino cómo podríamos nosotros vivir y funcionar si no pudiéramos expresar toda la información genética que tenemos en nuestro DNA. Tenemos distintos tipos de DNA dependiendo de la conformación. El DNA humano es el DNA B, que es el primero que ven aquí en la imagen. Es el de la doble hélice con vueltas a la derecha. Tenemos el DNA A, que va a cambiar por el tipo de vueltas, por el grosor. Si ustedes se fijan aquí en la amplitud de los surcos menores o de los surcos mayores, es diferente. Y esta gira hacia el otro lado. Y tenemos el DNA Z, cuya conformación pues es muchísimo más rara o diferente o no es tan uniforme y no permite ver la doble hélice desde arriba como lo podemos ver en el DNA beta o como lo describió Rosalind Franklin. Las características específicas de cada uno de los tipos de DNA, pues como les mencionaba, A y B giran a la derecha, Z gira a la izquierda. Las formas del DNA, pues específicamente si son más cortas, más anchas, etcétera. Los nanómetros de las separaciones o no de los surcos no se los vamos a preguntar, no se preocupen, pero sí denle una leída a las características de cada uno de los tipos de DNA. Ya vimos qué es DNA, ahora hay que definir qué es un gen. También hablamos de los genes en la historia, pero ¿de qué están compuestos los genes? Les quiero yo hacer una pregunta, me la contestarán cuando estemos en clase. ¿Es lo mismo un gen que un DNA? ¿Sí o no? Ahorita que terminemos la clase, ustedes lo van a poder deducir. El gen es la unidad básica de la herencia y es una secuencia lineal que está muy bien organizada de nucleótidos en la molécula de DNA. Contiene toda la información necesaria para poder producir una macromolécula que generalmente son proteínas, pero también los genes pueden producirnos RNAs, microRNAs, ahorita vamos a ver todos los tipos, y no necesariamente una proteína. Puede ser esta funcional o no. El conjunto de genes se va a denominar genoma, que es con lo que los genetistas trabajamos. Los genes tienen distintas partes o están conformados por distintas porciones. Aquí en la imagen, lo más importante y que seguramente ustedes se acordarán de sus clases de la preparatoria, pues son los exones y los intrones. Son secuencias de DNA. Los exones van a codificar a la proteína, es la información de DNA que vamos a utilizar para hacer una proteína. Los intrones no, por lo regular estos se quitan cuando vamos a hacer el proceso de transcripción y de traducción. Pero el gen no nada más tiene la parte que codifica, el gen tiene otras secuencias de DNA, tanto hacia arriba, hacia 5' o upstream, y hacia abajo, hacia 3' o downstream. Pues corriente arriba, corriente abajo. Tenemos secuencias de DNA hacia arriba de los exones, zonas que se van a considerar como promotores o silenciadores para permitir activar o desactivar los genes. Nosotros no estamos produciendo proteínas o utilizando los mismos genes todo el tiempo, ni en todos los tipos celulares. Cuando somos embriones, que estamos en plena formación, la mayoría de nuestros genes están prendidos, sobre todo los de la organogénesis, pero ya cuando somos adultos, pues no tenemos los mismos genes funcionando en una célula beta pancreática o en una neurona o en un miocito. Entonces, estas zonas, estos promotores, silenciadores, me permiten prender o apagar estos genes dependiendo de lo que yo quiera producir. Tenemos aquí otra imagen de un gen, de las partes de un gen, con sus exones, sus intrones. Puede haber exones e intrones de distinto tamaño, su zona reguladora y su zona promotora. Y bueno, esto es cómo se va modificando, ¿no? Dependiendo del proceso de transcripción, en donde obviamente yo aquí ya quité todas las zonas promotoras, silenciadoras, etcétera. Me quedé solo con los exones y con los intrones. Lo tengo que estabilizar. Si ustedes recuerdan, les dije que el RNA era muy inestable. Entonces también sufre un proceso de estabilización con adhesión de distintas partes. Ya lo veremos específicamente cuando veamos transcripción. Y después pues ya es la edición de este RNA quitando los intrones para dejar puros exones y es lo que nos va a codificar una proteína.
El genoma, entonces, en conclusión, es todo el material genético de un individuo. Gracias al proyecto de secuenciación del genoma humano, nosotros podemos saber aproximadamente que tenemos 3.200 millones de pares de bases. Esto es en un genoma haploide. ¿A qué me refiero con un genoma haploide? Pues solamente lo que tienen los gametos, a la mitad de nuestra información genética. Acuérdense que nosotros estamos compuestos por información de mamá y de papá. Entonces, nuestro genoma en las células somáticas es un genoma diploide. Células somáticas me refiero a células de la piel, musculares, sanguíneas, etc. El genoma diploide pues tiene 6.400 millones de pares de bases. Y si nosotros aproximadamente sabemos que tenemos 100 billones de células, imagínense cuánto DNA tenemos en todo el organismo. Dentro de todo este genoma, nuestra variabilidad genética entre personas, entre nuestro grupo, nada más es de 0.01 a 0.1. Imagínense, y somos tan diferentes y tenemos una diferencia del 1% con el simio. Tampoco es tanta. En la base de datos de Ensembl, que es donde se anotan o donde se tienen que subir las mutaciones, cambios, descubrimientos, etcétera, del DNA, hasta junio del año pasado, que fue cuando se actualizó la última vez, el número de pares de bases netos, sin repeticiones, reportado era de 3.096.649.726 pares de bases, un poquito menos a lo que yo les describí en la diapositiva anterior, pues esto va cambiando conforme van pasando los años y se van estudiando más cosas. Y en cuanto al número de genes, hemos ido cambiando a través de la historia, ¿no? De 100.000, 50.000, 80.000. Cuando yo estudié genética, el número promedio era entre 25.000 y 30.000, y ahorita lo que reporta Ensembl es que el número de genes que codifican para una proteína funcional es alrededor de 20.500, pero también tenemos genes que no codifican para proteínas funcionales, y esos son otros 24.000. También contenemos pseudogenes, que son genes que no van a producir productos funcionales y que son muy parecidos a genes que sí codifican, alrededor de unos 15.329. Entonces ya nuestro número de 25.000 se ha ido modificando, más o menos tenemos unos 50.000 por ahí. Vamos a ponernos un poquito en contexto de qué tanta información son esos 6.000 millones de pares de bases. Desconozco si va a llevar medicina interna o no, pero el Harrison es un libro que tienen que leer sí o sí, por lo menos en el internado les va a ayudar bastante sobre medicina interna. Y el doctor Plaza nos hizo favor de darse a la tarea de revisar este libro. Y nos comparte que si una letra del Harrison correspondiera a una de nuestras bases nitrogenadas, ya fuera adenina, timina, citosina o guanina, vamos a hacer el cálculo de cuántos Harrison tendríamos que leer. Una página del Harrison tiene en promedio 50 letras por renglón y en promedio 50 renglones por columna. El Harrison está dividido en 2 columnas por hoja. Entonces 50 por 50 renglones son 2.500 letras y eso por 2 columnas pues son alrededor de 5.000 letras por cada hoja del Harrison. La edición 16 del Harrison en inglés tiene 2.607 hojas. Vamos a promediarlo en 2.500 por las imágenes y demás. Si multiplicamos 2.500 hojas por 5.000 letras por página, pues son 12.500.000 letras por cada uno de nuestros libros del Harrison. Son muchísimas letras las que van a tener que leer si quieren aprender bien medicina. Ahora, nuestro genoma humano, ¿se acuerdan cuántos millones de pares de bases les dije que tenía? Bueno, si lo dividimos, al final de cuentas nos salen, con el número actual del Ensembl, 495 Harrisons que tendríamos que leer si quisiéramos leer o saber el genoma completo del ser humano. Eso ya alguien lo hizo, gracias a Dios, se tardaron unos 11 años más o menos, y está disponible de manera gratuita en Internet. ¿Por qué está disponible de manera gratuita? Pues porque el DNA o el genoma es de todos. Compartimos el 99.9999% de nuestro genoma. Solamente 0.01 es exclusivamente nuestro. Entonces, no se puede pagar por algo que es de todos. Vamos a verlo ahora en longitud. Ya lo vimos en letras, ahora vamos a verlo en centímetros. El DNA por célula mide aproximadamente 2 metros. Y ya les mencioné que tenemos 100 billones de células. ¿Cómo metes toda esa información en una célula que mide
micras. Si existiera 1 milímetro entre cada par de base, pues el DNA de solo una célula cubriría la distancia entre Los Ángeles y Tennessee. ¿Dónde están Los Ángeles y dónde está Tennessee? Bueno, esto es un mapa de Estados Unidos. Y la distancia de Los Ángeles es aquí, de este lado de la costa, hasta acá, donde está Tennessee, o bueno, podemos hablar también de Birmingham, Alabama. Es una distancia enorme y esto es solamente por célula. Entonces imagínense la cantidad de información genética que tenemos, es impresionante. Para nosotros poder manejar toda esta cantidad de información o todo nuestro genoma, pues no podemos tenerlo así todo el tiempo, ¿no? Como lo metes en la célula. Entonces vamos a ver los niveles de compactación. Tenemos aquí, desde las pares de bases, nuestra doble cadena, pero esta doble cadena tiene que irse enrollando, enrollando hasta hacerse más chiquita y llegar al nivel máximo de compactación, que en este caso son los cromosomas. De eso sí ya hemos oído hablar, ¿no? Y esos son los que vemos nosotros dentro de la célula cuando la estudiamos al microscopio. El empaquetamiento del DNA, ustedes traten de recordar, o seguramente cuando eran más pequeños, enrollaron una liga en uno de sus dedos hasta que se lo pusiera morado. Si ustedes toman una liga del cabello o una liga de estas que utilizan en las oficinas, la sujetan bien por un extremo y la empiezan a enrollar, va a suceder justamente esto. Aquí tenemos la liga, que es la doble hélice de DNA, la empiezan a enrollar y se empiezan a formar circulitos o bolitas. Y eso es una cuenta de cromatina. Después se va a seguir enrollando, se va a formar más bolitas. Se sigue enrollando y se empiezan a formar como bucles, espirales condensadas y al último el cromosoma. Obviamente esto no lo van a ver con la liga, pero este primer proceso sí lo pueden observar cuando enrollen su liga. Entonces tenemos una doble hélice de DNA de 2 nanómetros, collar de cuentas de 11, solenoide o fibra de 30 nanómetros, bucles, fibras de 300 nanómetros, la espiral condensada de 700 y por último el cromosoma en metafase, que es la parte del ciclo celular en donde se forman los cromosomas, de 1400 nanómetros. ¿Cómo llego yo a formar todo esto? ¿Cómo logro yo que el DNA o que la doble hélice se enrolle? Pues necesito proteínas que me ayuden a plegar el DNA. Y al conjunto de DNA con esas proteínas que me permiten que se enrolle se le conoce como cromatina. Aquí volvemos a ver la imagen. Tenemos aquí nuestra fibra de 30 nanómetros, ya enrollada, que es el solenoide. Pero ¿cómo llego yo a eso? Aquí está esta línea azul que ustedes ven, pues es nuestra doble cadena de DNA. Y esta bolita que ustedes ven aquí con amarillo se llaman histonas. Estas son las proteínas que me van a permitir que el DNA se enrolle. Cada conjunto de histonas, cada octámero, ¿esto qué quiere decir? 8 histonas, van a enrollar aproximadamente 2 vueltas de DNA y este conjunto, la unión de las histonas, de mis 8 histonas con estas 2 vueltas de DNA se le conoce como nucleosoma. Vamos formando nucleosomas y obviamente aquí, si se fijan, se queda un espacio de DNA suelto que al final de cuentas se va a venir a pegar otra histona, la H1, que me va a permitir juntar un nucleosoma con otro para seguirle dando vueltas, seguirlos uniendo y llegar a formar mi solenoide. Mis histonas son proteínas cargadas positivamente. El DNA tiene una carga negativa. Entonces, los opuestos se atraen. Si yo quiero juntarlo o unir esa doble hélice de DNA, ¿qué necesito? Proteínas positivas. Las histonas están cargadas de lisina y arginina, que son los que le dan la positividad. Forman los nucleosomas, me agrupan el DNA y existen de 5 tipos. Tenemos histonas H1, H2A, H2B, H3 y H4. El octámero de histonas que nosotros vamos a utilizar para formar el nucleosoma, pues contiene 2 de H2A, 2 de H2B, 2 de H3 y 2 de H4. Y la H1 es la histona de unión, como les dije, de la tirita de DNA que quedaba libre entre cada uno de los nucleosomas. Aquí tenemos otra imagen. Tenemos el nucleosoma, mis 8 histonas y mis aproximadamente 2 vueltas de DNA. Igual lo volvemos a ver, 2 de cada una. Esta es la conformación exacta de cómo se distribuyen en el octámero. Y bueno, esto que ven aquí, la línea roja representa el DNA.
la relación, el número de aminoácidos que contiene cada una de las histonas y la relación o la proporción entre lisina y arginina. No se preocupen, no se las vamos a preguntar, pero lo que tienen que tener en cuenta pues es que la positividad es lo que hace que el DNA pueda pegarse o enrollarse. Y entonces, si nosotros vemos por microscopía electrónica, se ve el collar de cuentas que les mencionaba previamente. Cada una de estas bolitas que ustedes ven aquí es un nucleosoma y este es el DNA que queda en medio o DNA linker que eventualmente va a ser unido por una histona H1. Aquí tenemos otra imagen de microscopía electrónica, siguen siendo los mismos, las cuentas y los nucleosomas. Ya que formamos los cromosomas, no tenemos la misma cantidad de DNA y de genes dentro de cada uno de los cromosomas. El cromosoma 1, que es el más grande, o el 21, que es el más chiquito, pues tiene diferente número de pares de bases, ¿no? Entonces aquí en megabases, el cromosoma 1 tiene 249, que es el más grande, y de ahí va bajando hasta llegar al cromosoma 21, que es el que tiene 54. Uno esperaría que el cromosoma 22 fuera el más pequeño, pero bueno, se descubrió primero el 21 y aunque sea el más chiquito, se le dejó ese número por haber sido descubierto o asignado primero. Y del número de pares de bases que contiene cada uno de los cromosomas, pues por ejemplo aquí, de mis 249, 248 megabases, el cromosoma 1 contiene genes codificantes, son 2049, y por ejemplo acá, en el cromosoma 21, a pesar de que tiene tan poquitas pares de bases, tiene 233 genes que codifican para proteínas. También tienen genes que codifican para otros productos, como los RNAs, que no son proteínas, y también tenemos pseudogenes y variantes dentro del cromosoma. Hay este análisis para cada uno de los cromosomas, también lo pueden encontrar en Ensembler. Y un resumen. Nuestro DNA es el material genético que heredamos de nuestros padres, de mamá y de papá, y que nos van a transmitir las características con las que nosotros vamos a nacer y con las que nosotros vamos a funcionar. Todo este conjunto de DNA se tiene que enrollar para caber dentro de nuestras células y el máximo nivel de compactación es el cromosoma. Dos definiciones que tenemos que tener muy, muy en cuenta para poder seguir hablando de los genes y de la herencia y del genoma, etcétera, pues es la definición de alelo. ¿A qué me refiero con alelo? Alelo es una variante de un gen. Aquí tenemos dos cromosomas exactamente iguales. Y esta línea azul que ustedes ven aquí más pequeñita, pues es un gen. La ubicación de este gen dentro del cromosoma se le conoce como locus. Y si hablamos en plural, de múltiples ubicaciones, se le va a decir loci. Este gen que ustedes ven aquí en este cromosoma específicamente, que puede ser de mamá o de papá, pues tiene aquí la característica de una A mayúscula. Y este gen que tienen acá está ubicado en el mismo cromosoma y en la misma posición, pero es una A minúscula. Pero los dos genes son exactamente iguales y están diseñados para producir exactamente la misma proteína. ¿Por qué uno es A mayúscula y por qué otro es A minúscula? Bueno, a eso se le conoce como un alelo y otro alelo. Aquí, cuando tenemos las dos As mayúsculas, o sea, es el mismo alelo en cada uno de los cromosomas, es exactamente el mismo gen con la secuencia exactamente igual, se le conoce como homocigoto, tanto para la A mayúscula como para la A minúscula, pero cuando tengo 1 y 1, no importa si la A mayúscula viene en papá o viene en mamá, se les conoce como heterocigotos. Uno tiene derecho a tener estas variantes y por eso es que somos tan diferentes a pesar de que compartamos tanto genoma. Vamos a poner un ejemplo, el color de ojos, ¿no? A mayúscula puede ser color de ojos café y A minúscula puede ser color de ojos azul. Al final de cuentas, el gen es el mismo, es el de color de ojos. Pero dependiendo del que yo exprese, pues voy a tener los ojos cafés o voy a tener los ojos azules. Nosotros estamos compuestos, nuestro genoma está compuesto por DNA nuclear, obviamente como su nombre lo dice está dentro del núcleo, pero también tenemos otro tipo de DNA que es el DNA mitocondrial. ¿Se recuerdan? La mitocondria es una organela dentro del citoplasma que está en todas las células eucariotas.
y básicamente la mitocondria se encarga de la producción de energía. Entonces depende, en mitocondrias podemos tener muchas dentro de cada una de las células, dependiendo de dónde esté ubicada la célula y de qué tanta energía nosotros pudiéramos necesitar. Pues esta organela tiene su propio DNA con el que va a funcionar. El DNA mitocondrial tiene más o menos una longitud de entre 15 y 17 kilobases. ¿Esto qué quiere decir? Entre 15.000 y 17.000 pares de bases. Y es un genoma que es circular, también es de doble cadena, pero forma un circulito, no es lineal como el DNA del nuclear. Y nosotros dentro de la misma, como podemos tener muchas mitocondrias, pues obviamente el DNA mitocondrial lo podemos tener en muchísima más cantidad dentro de cada una de las células. El DNA mitocondrial no contiene los 20 y tantos mil genes que contiene el DNA nuclear, sino solo 37. Y se va a encargar de producir las 13 proteínas que produce el DNA mitocondrial, son exclusivamente para uso dentro de la mitocondria y su función en el ciclo respiratorio. Y el resto de las proteínas que nos ayudan con ese mismo ciclo vienen del DNA nuclear. Contiene también 2 genes para producir RNA ribosomal, que nos va a ayudar con la traducción de las proteínas, y 22 RNAs de transferencia, que también nos van a ayudar con la producción de proteínas. Entonces, está chiquito, es más fácil de identificar y es más fácil de secuenciar, pues porque el número de pares de bases que tiene no es tan grande y definimos perfectamente bien cuáles son los productos que produce. Este es un esquema de nuestro DNA mitocondrial con sus 2 cadenas. Esta es una cadena pesada, que es la que va por fuera y es la que contiene la mayoría de los genes, y una cadena ligera que va por dentro, que tiene muy poquitos genes codificantes. Aquí vienen los colores. Los genes en rosita son los del complejo 1 de nuestra cadena respiratoria, el complejo 4, el 3, el 5, y los verdes son los de RNA de transferencia y RNA ribosomales. Conocemos también ya el DNA mitocondrial, que hemos podido establecer si las mutaciones en este DNA me producen o no me producen enfermedades y qué tipo de enfermedades me producen. Cuando nos toque ver enfermedades mitocondriales las iremos describiendo cada una, pero bueno, tenemos neuropatías ópticas, tenemos epilepsia mioclónica, etc. Incluso algunos tipos de cáncer y diabetes, crisis compulsivas, etc. Aquí están las diferencias principales entre el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. El número de moléculas de DNA es diferente. Nosotros en el nuclear pues esperamos encontrar 23 en nuestros 23 cuando somos XX o 24 cuando somos XY por las diferencias. El tamaño de 3.2 gigabases o de 16.6 kilobases. El número total de moléculas, pues obviamente tenemos solo 46 en las células diploides, 23 en los gametos. En el genoma mitocondrial pues vamos a tener miles, dependiendo de cuántas mitocondrias tengamos por células. El genoma nuclear está muy asociado a proteínas, tanto histonas como no histonas. El genoma mitocondrial está casi libre de proteínas, es circular, no necesita doblarse tanto ni estar tan estable. El número de genes que modifican para proteínas son alrededor de 21.000 en el nuclear, solo 3 en el mitocondrial. Genes para RNA que no codifica proteínas, les había mencionado 24.000 actualmente, nada más que esas cifras se están modificando, y 24 en el mitocondrial, que son los 22 del RNA de transferencia y los 2 del RNA ribosomal. Y bueno, la densidad de genes por cada kilobase. El DNA repetitivo, ahorita vamos a ver también qué significa eso. El genoma nuclear tiene muchas zonas de repetición del DNA, el genoma mitocondrial muy poco. El genoma nuclear contiene intrones en la mayoría de sus genes, el genoma mitocondrial no tiene intrones, son solamente exones. El porcentaje de DNA que codifica para proteínas en el genoma nuclear es muy poco, es 1.1% alrededor, y el genoma mitocondrial tiene más, el 66%. Y bueno, distintas otras características que tenemos aquí. Y esta es muy importante para cuando veamos patología. El genoma nuclear, para que se herede, tiene una herencia de tipo mendeliana, o sea, con los caracteres dominantes y recesivos y ligados a los cromosomas sexuales. Y el genoma mitocondrial es exclusivamente de herencia materna.
¿Por qué? Pues porque las mitocondrias que nosotros poseemos son exclusivamente maternas. Las mitocondrias del espermatozoide por lo regular se quedan en la colita del espermatozoide, en el flagelo, y entonces no entran a la célula, no entran al cigoto y por lo tanto no tenemos mitocondrias paternas. Aquí vemos la división del genoma humano. La más general, pues es el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. El más rápido de analizar es el mitocondrial, con sus 37 genes, 2 de RNA ribosomal, 22 de RNA de transferencia, 13 genes para proteínas. Y el genoma nuclear es el que nos tiene un poquito aquí más de complicaciones, pues porque tenemos alrededor de 57,000 genes, incluyendo los genes que codifican para proteínas y los que codifican para un RNA. Y estos se van a dividir del 15 al 20% en genes y secuencias relacionadas y 80% en DNA extragénico. ¿Qué quiere decir el DNA extragénico? Pues ese que no tiene genes o que no me produce genes y que originalmente hace unos años se le llamó como DNA basura. Vamos a ver ahorita que no. Este porcentaje de que sí va a tener genes o secuencias relacionadas, pues también el DNA codificante de este solo es el 10% y el resto, el 90%, es un DNA que no es codificante. ¿Por qué no codifica? Pues no va a producir una proteína y ahí vienen los pseudogenes, pequeños fragmentos génicos que sí de plano no sabemos para qué sirven, y están los intrones, que al final de cuentas están dentro de los genes, pero no los utilizamos para producir proteínas. Y el DNA extragénico, que igual no es codificante, no tiene ningún gen dentro, el 60% es de copia única o de bajo número de copias, que quiere decir que la secuencia del DNA, adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, etc., no se va a repetir, y 40% es moderadamente repetitivo. Vamos a ver ahorita cada una de las características. Esto es lo que es un DNA de copia única. Si ustedes se fijan en los colores, pues aquí tenemos un rosita más fuerte, amarillo, verdecito, un verde más claro y un naranjita. Pero ninguna de estas secuencias se repite. Los colores son diferentes en toda la porción del DNA. Esto es un DNA de copia única. En el de abajo tenemos un DNA repetitivo disperso. Si se fijan aquí, estas zonas de DNA son del mismo color, son todas rojitas, son repeticiones grandes, una gran porción de DNA que se repite varias veces dentro de esta línea de DNA. Y el DNA satélite, que también entra en los repetitivos, pero repetitivos más cortitos, pues son todos estos conjuntos que vemos aquí en verdecito. Son exactamente iguales y se repiten varias veces a lo largo de todo el genoma. Eso es en cuanto al DNA repetitivo. Y los pseudogenes. ¿Qué son los pseudogenes? Ustedes se fijan aquí, tenemos originalmente un gen con su promotor, sus exones, sus intrones. Se transcribe, aquí después de la transcripción, regresa por medio de una transcriptasa inversa y se vuelve a insertar en el DNA. Pero ya le quitamos todo lo demás o todo lo extra que tenía del gen original. Y al quitarle lo extra del gen original, pues obviamente lo hacemos no funcional. Eso es un pseudogen. Proviene de un gen primario que era funcional, pero que a la hora de transcribirse y regresar o de reinsertarse en el DNA, ya le quitamos alguna función. Tenemos pseudogenes procesados y no procesados, dependiendo de si ya le quitamos los intrones, como en este caso, o que no se los hubiéramos quitado. Si se fijan, aquí se quedan exactamente igual, pero este pseudogen tuvo unas mutaciones y entonces eso lo inactiva y lo vuelve no funcional. Esos son los pseudogenes. Provienen de genes originales que regresan a insertarse, pero ya sin intrones y por lo tanto no son funcionales, o con mutaciones que los vuelven no funcionales. Dentro de nuestros genes que no van a producir proteínas, sino nos van a producir RNA que no codifica, pues tenemos muchos tipos de RNA. Tenemos microRNAs, tenemos sRNA en pequeños nucleolares o nucleares que van a tener distintas funciones. Del RNA que no codifica, los más importantes o que ustedes más se van a acordar, pues son los RNAs que van a estar para producirme los ribosomas y ayudarnos en la traducción, y los RNAs de transferencia que también me van a ayudar en el proceso de traducción. Y al final de cuentas no son proteínas, son genes que producen RNA, pero ese RNA sí va a tener ciertas funciones.
Aquí vienen los porcentajes de estos RNAs que nosotros tenemos, los pequeños nucleolares, los microRNAs, que ahorita en esta época han tenido mucho auge porque se están utilizando para tratamientos, los RNAs ribosomales, los de transferencia, etc. Aproximadamente 24,000 genes que vamos a tener para producir RNA no codificante, pero que sí es funcional. Eso tiene que quedárseles muy claro. Que sean RNAs no significa que no vayan a funcionar. Dentro de las funciones de ese RNA que tenemos como no codificante, pues obviamente pueden regular o van a regular la traducción del RNA mensajero, su transporte hacia el citoplasma, pueden también regular el plegamiento de otras proteínas, pueden regular el splicing, que lo van a ver con el doctor Plaza, que es el retiro de los intrones. Nosotros tenemos los genes que codifican para proteínas, alrededor de 21,000, pero tenemos más de 500,000 proteínas. Entonces, ¿cómo se producen esas proteínas o tantas proteínas si no tengo tantos genes? Pues eso va a ser a través de la regulación del splicing o del poner o quitar intrones. Y eso lo regula el RNA que no es codificante. De las secuencias que tenemos repetidas en tándem de este DNA extragénico que comentábamos, tenemos distintos tipos de repeticiones, dependiendo del tamaño del repetido que vayamos a tener. Entonces se divide en DNA satélite, DNA mini satélite y DNA microsatélite. El DNA satélite tiene alrededor o un aproximado desde 5 hasta 171 pares de bases y se encuentra principalmente en los centrómeros, que es la parte más central del cromosoma y la que se encuentra más comprimida. El DNA satélite se divide en alfa, beta, satélite 1 y satélites 2 y 3, dependiendo del número de pares de bases y de dónde se vaya a encontrar. Si se fijan, se encuentra generalmente en las regiones centroméricas. ¿Qué es lo importante que ustedes se aprendan aquí? Pues que existe el DNA satélite con un promedio de entre 5 y 171 pares de bases, casi siempre en los centrómeros. El DNA mini satélite es más pequeñito y va a tener aproximadamente entre 6 y 64 pares de bases y es el que se encuentra cerca de los telómeros, los extremos más distales de los cromosomas. Y el DNA microsatélite, que son bloques más pequeñitos de 1 a 4 pares de bases y esos repetidos se van a encontrar dispersos durante todo el genoma. Estas son las características principales que se tienen que saber de esos repetidos. Y la última familia de repetidos que vamos a tener del DNA extragénico, pues son los elementos móviles en el genoma humano. Tenemos nuestro 45% de repetidos del DNA. De estos, vamos a tener retrotransposones, que quiere decir, los transposones son esos elementos que se pueden mover. Son secuencias de DNA que pueden ir saltando dentro del genoma e ir a insertarse en distintos lados. ¿Cuál es la importancia de esos retrotransposones que saltan y van y se insertan? Pues que si se insertan dentro de un gen que sí es funcional o que sí me tiene que producir una proteína funcional, pues me pueden generar enfermedades. Y tenemos otras dos grandes familias de repetidos lineales cortos y largos. Los largos son los line, los cortos son los sign, que pueden llegar a medir hasta 700 o miles de pares de bases, que también tienen esa habilidad son repetidos largos, son repetidos cortos, pero tienen la habilidad de ir a insertarse en distintas partes del genoma. Y más o menos la familia Line 1 es la mayoritaria y la de los Sign, la primera familia o la más frecuente es la familia ALU, que son poquitos repetidos de pares de base, alrededor de 20, pero tienen la capacidad de ir a insertarse en otras partes del genoma.